Durante la Guerra de Vietnam, los valientes soldados estadounidenses se encontraron bajo la amenaza constante del enemigo, pero, además de la brutalidad del conflicto, algunos tuvieron que enfrentar desafíos aún peores. Al regresar a casa compartieron historias de cosas que jamás imaginaron. Hechos que parecían empeñados en minar su seguridad, provenían tanto de la misma jungla desgarrada por la guerra como de los cielos del sudeste asiático. No te lo querrás perder. Entre 1955 y 1975, el conflicto se desató en Vietnam, Camboya y Laos, conocido hoy en día en América como la Guerra de Vietnam. La lucha enfrentó a las fuerzas comunistas del norte de Vietnam contra el sur. La guerra tuvo consecuencias geopolíticas de gran magnitud, ya que, a pesar de que el conflicto era oficialmente local, el norte contaba con el apoyo de la Unión Soviética, China y otros estados comunistas, mientras que el sur era respaldado por los Estados Unidos y sus otros aliados anticomunistas. Esto llevó al despliegue de millones de tropas estadounidenses en la región, hasta la caída de Saigón el 30 de abril de 1975. Desafortunadamente, algunos nunca regresaron a casa. Los que lo hicieron cargaban consigo cicatrices de batalla, y otros aún tenían historias tan extrañas que nadie les creería. Uno de esos soldados que regresó para relatar su experiencia fue Gary Linder. Gary sirvió en la 10ª División Aerotransportada y recuerda con nitidez haberse topado con algo que no era humano, mientras patrullaba junto a otros 5 hombres detrás de las líneas enemigas. Durante varios días, Gary y sus compañeros habían estado avanzando por las tierras altas centrales, sintiéndose absolutamente exhaustos. Las montañas de esta región implicaban, casi siempre, subir cuestas, e incluso, cuando no era el caso, debían atravesar pendientes en las que una pierna parecía estar siempre en desventaja respecto a la otra. En resumen, era una labor increíblemente fatigante. Ni siquiera dormir ofrecía consuelo, ya que en lugar de descansar en terreno llano, tenían que acomodarse entre los árboles para evitar rodar cuesta abajo. En uno de esos días agotadores, Gary y los otros 5 soldados decidieron tomarse un descanso. Se quitaron las mochilas y se sentaron, todos mirando hacia afuera, de modo que no pudieran ser emboscados por el Vietcong. Por un tiempo, nada sucedía, y solo se oían los ruidos habituales de la selva. Luego, sin previo aviso, se desató un alboroto a unos 15 metros colina arriba de donde descansaban. Algo estaba sacudiendo con violencia la maleza, y los 6 hombres se pusieron en alerta máxima. Gary se enderezó de golpe, armado y preparado. Estaba seguro de que una emboscada enemiga era inminente. Apuntó su rifle hacia los arbustos, apenas logrando mantener la puntería. Su corazón latía con fuerza, y se quedó allí, esperando que estallara el fuego en cualquier momento. En su libro, el autor de Very Crazy GI, Craig P. Jorgensen, describió que, mientras él se preparaba para enfrentar a un soldado del Vietcong, Gary no estaba preparado para ver la cara que asomó a través de la maleza. Una cabeza oblonga enmarcaba un rostro cubierto de cabello, con profundos y oscuros ojos bajo unas cejas prominentes que no hacían ningún favor a la pesada mandíbula y la boca airada. Cuando la figura dio un paso hacia un pequeño claro, Linder pudo ver que un cabello enmarañado, de tono marrón rojizo, le caía por el cuello y cubría la mayor parte de su cuerpo. Sea lo que fuese, medía al menos 5 pies de altura. Tenía hombros anchos, brazos largos, gruesos y musculosos, y un torso robusto, y caminaba erguido por el pequeño claro. La criatura se detuvo y estudió a los estadounidenses. Gary, aún apuntando con su rifle, se encontraba completamente inseguro de qué hacer. Desde detrás de él se oyó a alguien exclamar: ¿Qué diablos es eso? Luego, otro compañero de armas gritó: «Es un simio de roca». A lo que otro hombre replicó: «No, eso no. He visto simios de roca, y eso definitivamente no lo es». Finalmente, sin dejar de mantener su puntería, Gary gritó:
¿No es un orangután? Bueno, pues si lo fuera, no sabría leer un mapa, porque no hay orangutanes en Vietnam. Por suerte para ellos, el encuentro terminó cuando la criatura perdió interés y se desvaneció de nuevo en la selva. Pero otros soldados en Vietnam no tuvieron tanta suerte. Gary y sus compañeros se habían enfrentado a algo que numerosos veteranos vietnamitas reportaron durante su servicio en el extranjero. A los simios de roca se les llamaba así por la costumbre que tenían de arrojar piedras a los soldados en la jungla. Sin embargo, mientras los soldados estadounidenses los denominaban simios de roca, los vietnamitas tenían distintos nombres para referirse a su Bigfoot local. Durante años, los locales de Vietnam han hablado de una raza de criaturas peludas y bípedas que recibían nombres variados como Batut y Ngoy Ron. Si esto te parece una historia inventada, debes saber que no se trata de una simple leyenda urbana. No solo contamos con testimonios jurados de numerosos militares con registros impecables, sino que el propio Viet Cong y el ejército norvietnamita se tomaron muy en serio los relatos sobre los simios de roca. De hecho, Hun Minh, un coronel general del Ejército Popular de Vietnam, organizó en 1974 una expedición para capturar o eliminar a una de estas criaturas. La expedición no tuvo éxito, pero esto no significa que las historias sean difíciles de encontrar. Mientras que el encuentro de Gary Linder con un simio de roca terminó de manera pacífica, muchos otros se tornaron mucho más violentos. Hay docenas de relatos en los que las fuerzas estadounidenses se enfrentaron en la jungla de Vietnam a estos extraños críptidos, ocasionando bajas reales, casi siempre en el lado de los simios de roca. De hecho, un infante de marina anónimo informó que pasaron toda su misión en el bush vietnamita, donde vieron simios de roca tanto vivos como muertos, e incluso tuvieron que matar a uno en una emboscada una noche. Nunca les dieron demasiada importancia, considerando los meros simios, a pesar de que caminaban erguidos, medían aproximadamente entre 4,5 pies y 5 pies de altura, y más de 34 miembros de esta unidad de infantería los habían visto. Uno de los encuentros más dramáticos fue relatado por el marine Michael Kelly, quien sirvió con la 502ª Infantería y el 101º Aerotransportado. En una carta fechada el 25 de noviembre del 2000, detalló cómo su propio destacamento se encontró cara a cara con los simios de roca. Michael relató que él y sus compañeros marines habían avistado a los simios de roca durante la guerra con bastante frecuencia. Siempre podían identificarlos por sus característicos llamados, que sonaban como ladridos de perros. En una ocasión, Michael se encontraba aproximadamente a 9 millas al sur de la ciudad de Hue, cuando un pelotón de su unidad, que se encontraba en patrulla, detectó movimiento en la jungla. De la nada, apareció un grupo de figuras a tan solo 30 pies por el sendero. Mientras tanto, Michael estaba en compañía de los otros 2 pelotones del pelotón, almorzando al otro lado de un claro de unos 50 metros de ancho que separaba ambos elementos. Los senderos ascendían por la cresta y luego atravesaban el claro, y de repente, sin ninguna advertencia, el pelotón aislado abrió fuego con todo lo que tenía: M16, M79 y granadas de mano. Michael tomó aproximadamente 300 cartuchos para su arma M60 y corrió a través del claro junto al sargento del pelotón hacia la cobertura de un enorme árbol caído que se hallaba en el extremo opuesto y cerca del punto de contacto. El sargento y Michael se miraron, asintieron y luego se lanzaron al ataque, listos para disparar. Pero lo que vieron los tomó completamente desprevenidos. Se encontraron observando a sus propios hombres, algunos sentados, otros de pie, algunos incluso arrodillados, y otros disparando a estas imágenes fantasmales que se deslizaban entre la maleza y los árboles en todas direcciones. Todos, excepto uno, eran de color marrón claro a marrón rojizo, y medían aproximadamente entre 4 y 5 pies y medio. Sin embargo, uno, de tono oscuro, casi negro, que claramente era macho, permaneció luchando para proteger a los demás conforme ellos se retiraban. Este individuo se deslizaba entre las ramas
y se abalanzaba sobre ellos mostrando sus dientes. De repente, el caos cesó abruptamente, como si alguien hubiese chasqueado los dedos, y de un plumazo, los simios de roca desaparecieron sin dejar rastro. Lo último que Michael vio fue al macho corriendo y desvaneciéndose entre los árboles. En los momentos posteriores, Michael y sus compañeros marines apenas podían asimilar la situación. Nadie a su alrededor había resultado herido, ni siquiera los simios de roca. Michael comentó que todo el alboroto acabó en un instante, por alguna razón, como si alguien hubiese chasqueado los dedos, y los simios de roca se esfumaron. La última imagen que tuvo fue la del macho girando para desaparecer entre los árboles y fuera de la vista. Hasta el punto en que Michael asomó la cabeza desde detrás del árbol, el tiroteo no había parado en ningún momento. Cuando finalmente asomaron sus cabezas sobre el tronco, él y el sargento estaban completamente preparados para encontrar un destacamento considerable de soldados del Ejército de Vietnam del Norte, NVA, disparando contra su pelotón. Curiosamente, parecía que los vietnamitas estaban atacando, ya que, según Michael, los simios de roca tenían aproximadamente el tamaño de un ser humano y la coloración de su pelaje se asemejaba mucho a los uniformes del NVA. Sin embargo, Michael pronto notó que ninguno de ellos devolvía el fuego, y a pesar de la enorme cantidad de potencia de fuego dirigida hacia ellos, ni una sola gota de sangre se pudo encontrar en toda la zona inmediata. Michael no está seguro si esto se debió a que los demás tenían mala puntería o simplemente estaban disparando tiros de advertencia. Al final, la única persona que sufrió consecuencias fue un soldado que tuvo el tímpano reventado después de que un marine excesivamente ansioso de disparar abriera fuego cerca de su cabeza. Otro marine tuvo que compartir una experiencia distinta, la cual fue publicada por Michael Mays en el sitio web Texas Cryptid Hunter. El relato, anónimo, decía lo siguiente: en 1969, pasé toda mi misión en la jungla. Una noche, en posición de emboscada, había cumplido con el turno de guardia antes del amanecer. Nos encontrábamos posicionados en el límite exterior de una línea de árboles. Aproximadamente 15 minutos después de que iniciara mi vigilancia, escuché fuertes ruidos moviéndose entre los árboles. Conforme se acercaban, determiné que se trataba de una tropa de monos, pero al acercarse más, pude notar que eran realmente monos enormes. Empezaron a emitir ruidos muy fuertes, como si estuvieran gritando, destrozando la jungla. Mientras el crepúsculo se volvía más brillante, pude ver cómo sacudían árboles enormes que ningún humano podría mover. Tenía un visor nocturno montado en mi M16, pero no logré vislumbrar de qué se trataba. Había tanto alboroto que me pregunté por qué los otros muchachos no se percataran de esos ruidos. Seguían acercándose y me preguntaba si sabían que estábamos allí, pero estaban tan cerca que quité el seguro de las cargas en cadena de los Claymore y estuve a punto de detonar todas cuando, de repente, cesaron por completo. Estaba más claro, y, de haber podido verlos, habrían quedado expuestos, pero simplemente se desvanecieron en la jungla. El silencio era tan absoluto, casi escalofriante. Si lograban atrapar a un humano, seguramente lo destrozarían. Siempre pensé, ¿qué pasaría si se acercaran un poco más? ¿A cuántos habría matado considerando que venía muy bien armado? Curiosamente, la historia de los simios de roca en Vietnam no se reduce a unos pocos avistamientos aislados. Han sido observados en incontables ocasiones, tanto por soldados estadounidenses como vietnamitas. De hecho, para muchos residentes en Vietnam, su existencia es un hecho tan cierto como la existencia de osos negros o pumas en otras regiones. Entonces, surge la pregunta: ¿por qué son tan esquivos si podría haber un componente sobrenatural en ellos? Quiero decir, si tantos militares conocen su existencia, ¿a qué se debe tanto secreto alrededor de su existencia? Ahora la verdad detrás de estos seres misteriosos sigue siendo un enigma. Normalmente, cuando los estadounidenses hablan sobre la guerra de Vietnam, tendemos a centrarnos en el lado de Estados Unidos.
Pero toda guerra tiene dos bandos, y Vietnam no fue una excepción. Mientras que los principales adversarios de Estados Unidos eran el Vietcong y el ejército norvietnamita, estos contaban con un extenso apoyo de la Unión Soviética. De hecho, desde el verano de 1965 hasta que cesaron los combates, más de 4.500 sargentos y soldados soviéticos estuvieron desplegados en Vietnam, y de esto trata nuestra siguiente historia. En el verano de 1968, un equipo de ingenieros soviéticos fue destinado cerca de la ciudad de Svang, con la misión de construir una planta hidroeléctrica que aprovechara las numerosas cascadas y ríos de la región. Todo cambió la noche del 12 de agosto. Todos dormían plácidamente en sus tiendas cuando un estruendo tremendo invadió la jungla. Al despertar y salir a sus puestos, los ingenieros asumieron de inmediato que se trataba del rugido de un B-52 estadounidense en una misión de bombardeo. En ese instante, a todos les cruzó por la cabeza la idea de «corre». Pero ocurrió algo extraño. Unos cuantos de los hombres, que se atrevieron a levantar la vista, se sorprendieron al no ver ningún avión estadounidense. En lugar de ello, contemplaron algo indescriptible. La única comparación posible fue la de un gran diamante negro suspendido en el cielo, aproximadamente del doble del tamaño de la luna, y que brillaba con un tenue resplandor azul verdoso. Claramente, aquello no era tecnología estadounidense. Mientras observaban, los ingenieros soviéticos comentaron que este primer objeto fue impactado por un segundo objeto. Nadie podía precisar si se trataba de un misil o de otra cosa, ni si era fuego amigo o enemigo. Lo único que sabían era que pasó del suelo a la nave voladora liberando un destello cegador en el impacto. Esa explosión generó una onda expansiva gigantesca que derribó a todos y obliteró por completo el campamento. Las tiendas quedaron esparcidas por doquier junto con el equipamiento, algunos de los cuales quedaron reducidos a escombros. Luego, los hombres se pusieron de pie tambaleándose, realizaron un pase de lista, y afortunadamente, nadie resultó herido, aunque sí se quedaron sin aliento. Pero esto tampoco logró calmar a todos. Ahora estaban preocupados. Lo que habían presenciado podría ser alguna forma de tecnología nuclear miniaturizada, y la posibilidad de intoxicación por radiación los tenía completamente aterrorizados. Intentaron comunicarse con las fuerzas amigas cercanas mediante sus radios, pero solo recibían estática. No fue sino hasta primeras horas de la mañana siguiente que se restableció la comunicación, y tras reportar el incidente, los ingenieros prometieron ofrecer un informe completo en cuanto les fuera posible. Mientras tanto, se dirigieron al pueblo en busca de suministros. Preguntaron acerca de lo sucedido la noche anterior, solo para descubrir algo verdaderamente extraño. Nadie en la aldea recordaba haber oído ningún sonido, excepto algunas pocas personas que mencionaron el rumor de una tormenta lejana. Además, el pueblo se encontraba en perfectas condiciones. La explosión en el campamento había parecido tan intensa para los ingenieros que estaban seguros de que dejaría evidencias de daño, pero la comunidad permanecía intacta. Así que los investigadores regresaron a su base y trataron de reacomodar todo. Después de unos 2 días en esta situación, uno de los hombres decidió internarse en la jungla, y lo que descubrió lo dejó perplejo. Allí, escondida entre la vegetación del bosque, a aproximadamente 1 kilómetro del campamento, se encontraba una esfera perfecta. Medía cerca de 10 pies de ancho y era completamente negra. Además, era perfectamente negra, es decir, no parecía reflejar ninguna luz en absoluto. El hombre regresó a buscar a sus compañeros, y cuando los demás investigadores visitaron el sitio, notaron cada vez más detalles extraños. No solo esa esfera no reflejaba luz, sino que de algún modo ni siquiera proyectaba sombra. Ya era tarde en la tarde y la luz debería haber creado algún tipo de sombra sobre ella, pero no lo hacía. Algunos de los hombres más valientes se acercaron para tocar la esfera, y lo primero que notaron fue que estaba fresca al tacto. También observaron que toda su superficie se sentía resbaladiza,
como si estuviera recubierta por una especie de película o estuviera mojada con agua jabonosa. Luego, uno de ellos sacó un cuchillo y empezó a palpar en busca de juntas, pero no encontró nada. Deslizó la hoja por la superficie sin dejar ningún grabado, sin marcas alguna. Era como una masa continua en estado sólido. Los ingenieros reportaron naturalmente este hallazgo a sus superiores por radio. En lugar de expresar sorpresa, el mensaje que recibieron desde arriba fue rápido y claro. Montar un perímetro alrededor de la esfera, mantener guardia y esperar la llegada de un equipo especial para evaluar la situación. Bajo ninguna circunstancia deben acercarse a menos de 65 pies del objeto. En ese momento, los ingenieros sintieron un profundo presentimiento. Recuerda que para entonces ya habían violado esa orden. Esperaban que sus superiores fueran simplemente excesivamente cautos y no que supieran algo sobre lo que la esfera podía hacer. No obstante, los investigadores hicieron lo que se les indicó. 5 de ellos establecieron un perímetro de 65 pies alrededor del objeto y montaron un campamento secundario allí. Encendieron una pequeña fogata e hicieron lo posible por descansar, mientras aquellos que no podían conciliar el sueño se limitaban a observar el orbe en la jungla, el cual aún era claramente visible porque se destacaba notablemente en contraste con la oscuridad de su entorno, incluso por la noche. Todo lo que podían hacer era esperar a que las fuerzas especiales soviéticas llegaran al lugar. Uno de los 5 hombres asignados a la guardia se llamaba Boris Ivanov, y pasó la noche registrando cada hora en un diario, que es precisamente de donde conocemos esta historia. Boris relató que todos tenían sus armas preparadas por si algo extraño ocurría, y resulta que, en efecto, sus armas no les sirvieron de nada. Boris comenta que la noche se prolongó y la fogata comenzó a apagarse. Uno de sus compañeros, un hombre llamado Veslav, se ofreció para salir a recoger leña, asegurando que estaría fuera solo 1 minuto. Pero transcurrieron 5 minutos, y Boris y los ingenieros empezaron a llamar su nombre. Sin embargo, la única respuesta que recibían era el eco de sus propias voces, y poco a poco, la preocupación entre todos crecía cada minuto. Ahora, finalmente, unos pocos de los hombres se pusieron en marcha con sus linternas para buscar a Veslav y se dirigieron en la dirección de la esfera, pero él no estaba, ni siquiera se encontraba fuera del perímetro, había desaparecido sin dejar rastro. Así que, en lugar de buscar a su amigo, los otros ingenieros simplemente regresaron a la fogata y esperaron. Tal vez el equipo especial encuentre a Veslav en su camino de entrada. Mientras tanto, la esfera se alza en la distancia en un silencio intimidante. Bueno, pasa otra hora. La fogata se apaga de nuevo y otro ingeniero, llamado Peter, se ofrece para recoger leña. Pero antes de que se levante, Boris nota algo extraño en Peter. Ha estado balanceándose de un lado a otro durante todo este tiempo y se ve absolutamente agotado, completamente exhausto, más que cualquiera en el campamento. En lugar de decir algo, Boris observa cómo Peter se pone en marcha en la misma dirección que Veslav, y él también desaparece en la noche. Ya para ese momento, todos están aterrorizados, pero tienen demasiado miedo de salir a buscar a los hombres desaparecidos. En cambio, se acurrucan alrededor de la fogata, esperando que llegue el amanecer, o que las fuerzas especiales acudan pronto para liberarlos de su deber. Pasan 2 horas, y otro hombre, llamado Vladimir, hace lo mismo. Los compañeros le ruegan que no se vaya, pero él parece completamente impotente ante aquello que lo llama hacia la jungla. Se levanta, se va y nunca regresa. Ahora solo quedan Boris y un ingeniero llamado Sergei, y ambos están clavados en el sitio. Ninguno de los dos tiene idea de lo que está sucediendo, pero saben que no quieren tener nada que ver con ello, pese a lo aterradora que se ha vuelto la noche. Con el transcurrir de los minutos, ambos sienten la atracción, la llamada de algo más profundo dentro del bosque, que se vuelve irresistible. Amigos, ¿esto empieza a sonar como alguna locura de película de ciencia ficción o qué?
De alguna manera, Boris logra mantener la compostura, pero Sergei no tiene tanta suerte. Boris observa cómo el hombre restante se tambalea hasta ponerse de pie, y de repente, algo sucede en el rostro de Sergei. Se distorsiona, casi como una mueca. Se levanta, y Boris observa cómo las manos y los pies de Sergei comienzan a moverse, pero no se mueven como deberían. Lo hacen de forma brusca, casi como si estuvieran manipulados como marionetas, tambaleándose como un títere. Entonces, Boris empieza a entrar en pánico. Siente en sí mismo esa misma compulsión y se pregunta qué, si acaso, puede hacer para evitar convertirse en la última víctima de la esfera. Y se le ocurre una idea. Odia la idea, pero no ve otra salida. Y hay que tener en cuenta que a estas alturas, Sergei ya se está tambaleando hacia la jungla. Boris toma una profunda respiración, prepara su arma y apunta, y con más vacilación y pesar que nunca en su vida, ¡bam!, aprieta el gatillo, disparándose una bala directamente a la pierna. Esto significa que ya no podrá caminar, ni será forzado a alejarse del campamento, y así se desmaya del dolor. Lo último que Boris ve es la jungla tragándose a Sergei. Cuando Boris recupera la conciencia por la mañana, se da cuenta de que él es la única persona que queda en el campamento. Aunque fue arriesgado dispararse a sí mismo en la pierna, pudo haber sido lo único que salvó su vida. La jungla estaba viva, plagada de nuevos soldados enviados por el Comando Central para recuperar la esfera. Uno de ellos se agacha e inmediatamente comienza a administrar primeros auxilios a Boris. Este había perdido una tremenda cantidad de sangre, y es un milagro que no muriera, pero al menos pudo resistir el encanto de la esfera negra. Poco después fue evacuado, y su condición se estabilizó. Desafortunadamente para Boris, la identidad de la misteriosa esfera negra y el destino de su compañero ingeniero siguen siendo un misterio. Ahora, nuestra última historia es, sin duda, una de las más extrañas surgidas de la Guerra de Vietnam. En agosto de 1969, la Primera División de Marines de Estados Unidos fue desplegada cerca de Dang. Entre los soldados se encontraba un hombre llamado Earl Morrison. Pues bien, Earl vivió algo verdaderamente bizarro una noche ese verano, algo que lo impactó tanto que se negó a hablar de ello durante 3 años. Compartió un encuentro con algo que pocas personas habían visto. Earl dijo que la noche transcurrió con normalidad durante varias horas, lo que significa que, aunque era importante mantener siempre la vigilancia, los hombres que no estaban de guardia se la pasaban adormilados, jugando a las cartas o conversando entre ellos. En el caso de Earl, él estaba sentado sobre un búnker junto a 2 amigos, y durante mucho tiempo todo pareció ser como cualquier otra noche en el despliegue. Sin embargo, todo cambió a primeras horas de la mañana, entre la 1 y la 1:30, cuando avistaron algo en el cielo. Earl señaló que, de repente, los 3 alzaron la vista y pudieron distinguir una figura que se acercaba. Se movía muy lentamente, y a medida que se acercaba, empezaron a notar que la figura tenía alas, y, de manera inquietante, esas alas se parecían mucho a las de un murciélago, solo que muchísimo más enormes. La figura se fue acercando cada vez más y, al verse con mayor claridad, se dieron cuenta de que era una mujer desnuda, con la piel de un negro azabache. Su cuerpo era negro, al igual que las alas. Ahora, no sé ustedes, pero inmediatamente me viene a la mente la imagen de las arpías. Quizás te preguntes, espera un segundo, era medianoche y esa cosa era completamente negra. ¿Cómo pudieron verla esos marines? Bueno, esperen, a eso llegaremos. Antes de que puedas gritar, pensando críticamente, esta mujer comenzó a brillar con un tono verdoso durante la noche. Al acercarse a los 3 marines, quienes, por cierto, aún no habían oído ningún sonido, se quedó flotando justo encima de ellos. Cuando alcanzó una altura de alrededor de 6 o 7 pies directamente sobre ellos, los 3 la observaron pasar justo sobre sus cabezas, sin hacer ni un solo ruido,
a pesar de que aleteaba con sus alas. Continuó elevándose cada vez más, hasta que llegó a tapar la luz de la luna. En ese momento, solo podían distinguir su contorno gracias a su intenso resplandor. Luego, la figura prosiguió su camino pasando de largo por los 3 marines y dirigiéndose directamente hacia el campamento. Mientras pasaba por encima y se alejaba, comenzaron a oír el batir de sus alas, observándola hasta que, tras un rato, desapareció por completo. Cuando le pidieron más detalles, Earl ofreció algunas precisiones adicionales. Curiosamente, afirmó que el movimiento de los brazos de esa mujer murciélago sugería que no tenía huesos, y agregó que la piel de sus alas parecía estar moldeada a sus manos. Eso, según él, fue exactamente lo que vio. Earl y los otros 2 marines no pudieron hacer nada. No sabían cómo reaccionar, y simplemente se quedaron allí, paralizados, sin poder creer lo que veían. Toda la experiencia duró probablemente de 3 a 4 minutos como máximo. De manera inquietante, estos seres parecidos a arpías han sido avistados en otros lugares del mundo, no solo en Vietnam. Aunque existen muchas historias y leyendas locales sobre estos seres en y alrededor de junglas como las de Vietnam y Sudamérica, no es ningún secreto que las leyendas más populares provienen de la mitología griega, la cual relata la existencia de arpías. Sin embargo, podríamos hacer una serie de videos enteros solo sobre mitología griega y arpías, así que dejaré ese tema para otro video. ¿No te hace preguntarte algo? Lamentablemente, la identidad de esa extraña criatura femenina desnuda, parecida a una arpía, que se les reveló a estos 3 marines, sigue sin ser concluyente. Y ya que han llegado hasta aquí en el episodio, les ofrezco una opción. Comenten abajo, Esfera Negra, para que sepa quién llegó al final del episodio y quién no. Si disfrutaron el video de hoy y quieren ver más contenido en el que nos adentramos en lo misterioso y lo sobrenatural en un formato narrativo, denle me gusta y suscríbanse para más. Como siempre, los quiero. Mantengan la mente abierta y nos vemos en el próximo video.